Te voy a contar una historia de un burro, un tigre y el león. Ok. El león es el rey de la selva, como todos sabemos. Y un día se encontró el tigre con el burro y el burro le dijo al tigre, el pasto es azul. Y el tigre, ¿cómo así que el pasto es azul? El pasto es verde. Y empezó a tener una discusión con el burro. Y el burro insistía que el pasto era azul. Y el tigre, pero ¿cómo se te ocurre si es que el pasto es verde? Dijo, no, vamos a ir donde el león a que nos resuelva el problema. Y se fueron el león, obviamente ocupado, pues el rey tenía sus ocupaciones, y lo interrumpieron, y entonces el tigre le dice, no, pues imagínate que este burro insiste en que el pasto es azul. El burro, pero es que es azul. Este tigre me lleva a la contraria. Rey, díganos. Y entonces el león dijo, no, pues sí, efectivamente tienes razón, el pasto es azul. Y el burro, sí, se lo dije, castigue al tigre. Y el león dijo, sí, lo vamos a castigar, tiene que guardar silencio durante un mes. Y se fue el burro feliz y diciendo que el pasto era azul y se fue. Se fue muy feliz además porque castigaron al tigre. Y el tigre, pues muy sorprendido, le dice, pero tú sabes que el pasto es verde, ¿por qué me castigas? No, es que el castigo no es por si el pasto es verde o es azul, efectivamente es verde. El castigo es porque una persona tan inteligente como tú discutas con el burro y tras del hecho vengas acá a hacer perder el tiempo. Esa es mi historia del día de hoy. ¿Cómo te parece? Bueno, me parece muy interesante, de hecho ya lo había escuchado. Qué Y bueno. efectivamente uno no debe pelear contra el que es terco y el que cree que tiene la razón. Entonces, pues hay peleas que uno no debe dar. Esa siempre ha sido mi posición. La razón no es importante tenerla, No. pero no todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. Igualmente la razón es a veces muy autónoma, ¿no? Es muy independiente de cada quien y es como su percepción de la vida. Entonces, pues si yo sé que yo tengo la razón, pues con que yo sepa que es así, ¿para qué me tengo que imponer en los demás? Hay gente que se queda ahí firme y pues no vale la pena pelear. Yo siempre digo que uno no tiene que estar cazando peleas innecesarias. Entonces, pues no vale la pena desgastarse. Y eso es así. Bueno, yo te cuento que yo estoy en el área de tecnología y uno ve que hay muchas cosas que avanzan a un ritmo. Entonces los vehículos hace unos años pues eran unos vehículos que funcionaban de una manera muy arcaica. Hoy tenemos coches eléctricos, autónomos que se conducen solos, los teléfonos que por supuesto antes era de cable a cable, después de disco, hoy en día los teléfonos celulares que hacen ya prácticamente todo. Y dicen que la educación se quedó en un tablero, un profesor y estudiantes que están en una fila escuchando. ¿Crees que la educación no ha evolucionado? Yo creo que la educación sí ha evolucionado, lo que pasa es que cada colegio y cada país lo maneja según sus necesidades. Realmente la educación depende mucho del entorno y la realidad del país. Entonces por eso vamos a encontrar que hablan de modelos de otros países, que el modelo japonés, el modelo finlandés. En Latinoamérica funciona de otra manera y cada colegio es muy autónomo en su modelo de enseñanza, especialmente en Colombia. En Colombia hay lineamientos curriculares, sin embargo, no hay, digamos, un modelo pedagógico que se diga este es el que tienes que imponer. ¿Sí? Hay muchos conceptos y muchas ideas de cómo se debe enseñar. Los papás creen que la educación no ha avanzado y por eso buscan, digamos, educación alternativa y creen que la educación alternativa es cuando los niños no los evalúan, no están en un salón. Pero eso no es real. Lo que sí debe cambiar es cómo tú trabajas dentro del salón de clase, porque los niños sí necesitan un espacio de socialización. Yo creo fielmente que los niños necesitan ir al colegio, cumplir ciertos horarios, ciertas rutinas, porque los niños está demostrado que cuando tienen disciplina, horarios y estructura, se desarrollan mejor como adultos, porque eso desarrolla el cerebro. ¿Sí? Cuando un niño se crea libremente, sin estructura, por eso es que hoy en día tienes tantos niños frustrados, por eso hablamos de todas estas generaciones de jóvenes hoy en día que no quieren hacer nada. ¿Sí? Entonces, pues sí hay que mirar que la educación ha avanzado. Cuando tú hablas de educación catedrática o digamos antigua es cuando el profesor es el portador del saber y lo transmite y los niños están sentados como receptores. Pero si tú activas al estudiante de manera activa, que eso es lo que hacemos nosotros en el gimnasio alemán,
se desarrolla de manera diferente. Es que el estudiante está en el corazón de la educación y debe ser activo en su proceso de educación, y por eso es importante que los docentes, a través de la metodología y la didáctica, activen a los estudiantes. Nosotros lo que hacemos fuertemente es trabajar a través de la indagación. Entonces a los niños se les cuestiona, se les pregunta, se desarrolla el pensamiento, porque no queremos niños que simplemente reciban la información y la memoricen, sino que sean críticos, la transformen. Y a los niños, por ejemplo, hablando de tecnología, porque es que el uso de la tecnología no es lo que genera avances en la educación. Fíjate que eso es un concepto muy errado que tienen los papás o mucha gente hoy en día. La tecnología sirve para avances en la humanidad y sí es importante enseñarle a los niños a usar la tecnología, pero no es necesario para los procesos de aprendizaje y el desarrollo tanto cognitivo como emocional. Los niños pueden aprender y sí hay que alfabetizar mediáticamente, pero no hay que exponerlos todo el día a pantallas. Nosotros, por ejemplo, no creemos que los niños deben estar expuestos todo el día a pantallas. Mira que muchos países, los nórdicos en Europa, habían implementado la tecnología, uso, digamos, de tablets o iPads para los niños, y ya echaron para atrás, porque se demostró que los niños necesitan tocar. Los niños necesitan activar sus sentidos y los niños hay que estimularlos en el proceso de aprendizaje. Entonces sí es importante la tecnología, mas la tecnología no define que eso sea innovador la educación. Lo que define la innovación es cómo tú involucras a los estudiantes para que tengan experiencias significativas, para que desarrollen los grandes conceptos, pero detrás de todo eso que desarrollen habilidades y competencias, que eso es lo que nosotros buscamos formar. Y en un colegio, que realmente todos los colegios, cuando tú lees lo que dicen los lineamientos ministeriales, es que debe ser una formación integral. Tú no estás solo formando académicamente a un estudiante, tú estás formando integralmente un ser humano, y hay diferentes dimensiones y hay que trabajar acorde a las edades de los estudiantes. A veces los papás pretenden que un niño a los 10 años rinda algo que ya debe saber o hacer uno de 16. No tiene el mismo nivel de madurez. Un niño de 6 años hay que trabajarlo totalmente diferente. Entonces sí hay que ir acorde a las etapas de desarrollo. Hay que entender que un niño, por ejemplo en la enseñanza de idiomas, un niño va más lento que un adulto, porque tú como adulto tienes el cerebro desarrollado y tienes una capacidad cognitiva muy diferente y de interpretación del mundo a que un niño. Un niño apenas está entendiendo su entorno. Entonces es como un proceso en espiral que va creciendo desde lo micro a lo macro, y tú tienes que ir estimulando. Para eso están los colegios deben estimular, y sí es importante trabajar a los niños junto con otros pares, porque la socialización está demostrada que no solo activa la parte socioafectiva de los niños, sino también les ayuda a desarrollar más la parte cognitiva. Entonces, digamos que los avances tecnológicos son unos, sirven a la humanidad, pero en educación todavía hay que tener la socialización como centro y el niño como corazón de la educación, pero también en educación hay un proceso, es que es casa y colegio. La sociedad educa. Por eso tú ves países como Japón, que los niños son el resultado de la sociedad, de la comunidad, y aquí nos pasa lo mismo. Entonces, entre más protegido sea o más las dinámicas sociales y culturales impregnen un niño, por eso cada cultura es un mundo tan diferente. Los idiomas también desarrollan diferentemente la parte cognitiva y cerebral y estructural, ¿sí? Entonces, fíjate que cada mundo es diferente, o sea, cada país es un mundo diferente, cada país tiene unas necesidades diferentes, y por eso vamos a ver que en unos países el uso de la tecnología puede ser diferente a otros, y aquí vas a encontrar colegios con mucha tecnología, pero no necesariamente quiere decir que los niños estén tan activos. Entonces, pues es como una mezcolanza que hay que encontrar entre lo tradicional, entre lo tecnológico, pero también en el corazón realmente pensar en que hay que desarrollar grandes seres humanos de manera integral, equilibrada, y que se busque la excelencia académica, porque hay que formarlos bien, con miras hacia el futuro, para dónde va todo. Por ejemplo, ahora estamos con todo el tema de las inteligencias artificiales, ¿sí? Es el boom, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Lo prohibimos? ¿No lo prohibimos? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? Nosotros en el gimnasio alemán llegamos a la conclusión muy fácil: úsenla, pero vamos a enseñar a usarla. Entonces, ¿qué estamos nosotros en proceso de capacitación con profesores? Porque el paso número 1 es que los profesores sepan usarla. Los niños ya nos llevan delantera,
pero no es prohibir el uso, es el cómo lo uso adecuadamente, éticamente, y cómo hago que esos resultados que me arroja la inteligencia artificial me ayuden a mí como estudiante a continuar en mi desarrollo académico. Entonces fíjate que sí es un proceso de integración de ambas cosas. Pero me encanta que ya tengas ese análisis. La inteligencia artificial iba para un poquito más adelante, vamos a tocar ese tema de una vez, porque me gusta mucho y yo celebro mucho que cuando uno hable con una persona directivo de un colegio, de primaria, bachillerato, tengan ese entendimiento sobre tecnologías como la inteligencia artificial, porque no es una moda. De hecho, muchas personas lo desconocen, pero la inteligencia artificial se usa hace muchos años, solo que hasta ahora es abierta al público, o es abierta al público de manera muy económica y muy a la mano, ¿sí? Porque sí, es asequible pues, ahora. Entonces ya la gente la puede palpar, puede interactuar con ella, puede usarla. Y yo me preguntaba, ¿qué pasará con los profesores? Porque los estudiantes, efectivamente, como tú lo decías, la manejan y la hacen para desarrollar las tareas. Yo tengo un hijo de 11 años, tengo una niña más pequeñita, de 7, el niño va a cumplir 12, y él usa la inteligencia artificial y yo se la enseñé a usar. ¿Sí? De pronto en el colegio, bueno, ya se enteraron, en el colegio los profesores muy seguramente no saben o sospecharán. Pero yo llegué a una conclusión, además porque nosotros la usamos a diario, que estamos en el tema de tecnología. Para poder usar la inteligencia artificial se necesita tener el conocimiento del tema. O sea, si no se sabe dar la instrucción, el resultado no va a servir. Entonces, el resultado es bueno siempre y cuando la instrucción y el entendimiento sobre la instrucción es apropiado. Entonces, me parece maravilloso que ya hayas adelantado. Yo pensé que los colegios se iban a demorar mucho en entenderlo y que ya que tú estés capacitando a los profesores. Eso es maravilloso. Sí, ese es un tema que se viene discutiendo. Pues digamos que eso inició hace un año, casi año y medio larguito, ¿no? El tema. Y sí se entró de una vez porque entonces entramos en conflicto, ¿no? Y me está entregando un ensayo y esto hecho con y ve, él no escribe así. Porque es que los jóvenes a veces no entienden que nosotros conocemos su forma de redactar. Cada persona tiene una huella al escribir y al comunicar. ¿Sí? Tanto en la forma de hablar como en la forma de expresarse de manera escrita. Y eso es único, y los profesores, al conocer a nuestros estudiantes tanto y por tantos años, pues realmente conocen eso. Y es muy notorio cuando hacen un cambio, ¿no? Y de repente redactan perfecto, y no, las tildes, y la gramática, bueno, la estructura. Pero sí salta a la vista que uno lo que necesita pedirle a los estudiantes es que la usen, es que no está mal que la usen. De hecho, fíjate que en las universidades ya lo están usando, y las universidades en Colombia y en el exterior también, pero en Colombia lo están pidiendo, pero es saber usarlas. Entonces, lo que tú decías, darle los prompts adecuados, eso tiene que darse una instrucción. Entonces, lo que yo le digo a los estudiantes, tengan pensamiento crítico, estructuren qué es lo que quiero, para dónde voy. Es una herramienta, no sirve. Igual, cuando tú te pones a pensar hace 20 años atrás que yo estaba en el colegio, yo pasé por escribir a mano, escribir en máquina de escribir, a pasar al computador, y bueno, hoy en día lo hacemos todo ya incluso digital, porque ya ni siquiera estamos imprimiendo, porque nosotros ya corregimos digitalmente. Entonces sí son avances y no hay que negar los avances. Lo que pasa es que no hay que permitirle que la tecnología sustituya nuestra capacidad de pensamiento y autonomía. Y los estudiantes sí tienen que entender que son herramientas. Cuando tú miras, tú ahorita me decías, no, es que llegó la inteligencia artificial. Claro, acuérdate de hace 20 y pico de años cuando llegó el internet de acceso a todo el mundo, ¿sí? Yo me acuerdo, uno primero era la pelea por el teléfono, ¿no? Entonces, ¿quién iba a usar el internet? Entonces, mientras se conectaba, entonces los minutos eran costosísimos y no había tanta información, pero los papás nos controlaban. Pero nos tocó aprender a usarla, y fíjate que nuestros abuelos y los adultos que nos rodeaban también aprendieron a usarlos. Unos más que otros, pero los niños ya nacieron con eso. ¿Sí? Entonces hay papás que dicen, no, es que mi hijo es muy inteligente porque ya sabe usar. No, es que vienen con eso hace parte de un proceso natural de ellos, que está bien que lo tengan integrado, pero nuestro deber, tanto casa como colegio, es enseñarlos a usarlos de manera adecuada, éticamente, y también a usarlo
con un sentido y con un fin, que les sea útil y les ayude en sus procesos, en este caso como somos colegio, en su proceso académico y formativo, ¿sí? Y que no sustituya y no que ellos crean que simplemente sea entregar. Entonces los profesores a mis estudiantes sí les dicen, cuéntame un poquito, ¿de dónde sacaste las fuentes? ¿Y esto por qué? Porque a veces también cuando la inteligencia artificial te arroja información no tiene sentido. ¿Sí? Por lo que tú dices, si la instrucción no fue clara. Entonces lo importante es que los estudiantes sí lean la información, vuelvan y la reproduzcan, porque eso se trata, el pensamiento crítico y el desarrollo, digamos, integral de ellos, ¿no? Y también la inteligencia artificial le da a los profesores herramientas para que automaticen sus procesos, Claro. que Bueno, son diferentes a la pedagogía. Claro. Se les va a dar más tiempo para que ellos se dediquen a ser más profesores que cosas administrativas. Claro, es que eso es lo que yo le decía a los profesores, ustedes le pueden decir que les ayude a desarrollar el planeador, ¿sí? O que les den ideas cómo estructurar cierta actividad. Como muchas veces repetimos actividades año por año, pero como cada grupo socialmente es diferente y recibimos niños con ciertas condiciones también, tú le puedes decir a la inteligencia artificial, ayúdame a modificar esto, o cómo lo trabajo con un niño con autismo, o con un niño que tiene déficit de atención, o cómo hago la clase más dinámica, o modifícame la actividad, ya no es para 20 sino para 12. ¿Sí? Entonces sí nos sirve y nos automatiza y nos facilita el trabajo, pero no nos va a sustituir. Eso es lo que yo creo que es un concepto errado, pensar que la inteligencia artificial va a sustituir. El ser humano no va a ser sustituible, porque nosotros somos los que hemos creado de hecho esa inteligencia, pero sí nos ayuda a mejorar y a ser más eficientes, que eso es lo que yo creo que también hoy en día hay que valorar mucho. El tiempo que nosotros disponemos debe ser cada vez más eficiente para poder implementarlo en otras cosas. Otras cosas pueden variar, ¿sí? Pues si lo hablo desde el colegio, para atender más papás, para estar más pendientes de los niños, para acompañarlos en los procesos emocionales, y bueno, ya a nivel personal, para uno poder dedicarse a otras cosas también, bien sea un deporte, un instrumento, a compartir más tiempo con la familia, porque antiguamente todo era tan lento porque todo lo tenías que hacer a mano, pues que obviamente era más demorado el proceso. Mira, nada más con la pandemia que aprendimos, que nosotros no tenemos que estar todo el tiempo en el mismo lugar. Yo hoy en día puedo estar en otra ciudad, igualmente puedo atender el colegio, entonces puedo estar en Canadá, en Estados Unidos, igualmente estoy atendiendo citas, tengo familias de admisión desde Alemania, de otros países, y los atiendo igualmente. Fíjate que antes, aunque éramos conscientes que existían las videoconferencias, lo hacíamos, pero no al nivel como lo estamos haciendo ahora. Y se ha vuelto más masivo, ¿sí? Incluso a veces estoy atendiendo 2 o 3 familias en simultáneo, ¿sí? Y ya no tienen que desplazarse al colegio, no sé, porque están en Bogotá. Entonces ya cuando se convencen del proyecto dicen, sí quiero ir. Entonces lo vienen y ya lo conocen personalmente y ya profundizamos en otros aspectos, entonces gana tiempo. Esperamos que estés disfrutando de este episodio de Anécdotas de Emprendimiento, historias reales, lecciones valiosas para los negocios y la vida. Te contamos que este podcast es producido por meapunto.co. Si tú también quieres tu propio podcast, recuerda ver toda la información que te dejamos en la descripción de este episodio. Continuamos. La pandemia ha ayudado muchísimo a que la gente perdiera el miedo a este tipo, y sobre todo yo digo que los colegios creo que fueron el sector más no impactado, o impactado de las dos formas, positiva y negativamente, sí. Porque no estaban preparados, la gran mayoría de los colegios no estaban preparados, y también existe la confusión de que la educación virtual es una videollamada. Entonces la reunión de Zoom, de Meet, y decían que era educación virtual, pero pues digamos que eso es solamente un pequeño componente a todo lo que puede en realidad ser educación virtual, y que bueno, en muchos colegios quizás no lo entienden, entonces tienen una plataforma para cada cosa y no tienen su propia plataforma e-learning de educación asincrónica, donde no necesitan necesariamente un profesor que esté ahí encima, sino que ellos puedan aprender a su ritmo. Digamos que eso tiene que ver más con educación virtual. Creo que eso le ayudó tanto a los papás, a los alumnos y a los colegios a ver un poquitico la tecnología como más amigable, más cercana. Y hay otro punto que es polémico también, y es con los youtubers. Porque uno siente que los niños aprenden mucho
de ciertos youtubers. No todo lo malo, porque no podemos satanizar pues el internet si hay información mala, pero también hay información muy bien hecha, ¿sí? Programas que están desarrollados de una manera que yo digo, wow, y hay youtubers que son magníficos, ¿sí? No sé si tú has escuchado, por ejemplo, la profe Mónica. Tiene, bueno, es una profe que enseña ortografía, ¿no? Yo le he aprendido más a ella que todo lo que puede haber aprendido en primaria. Entonces, esas formas de aprender, ¿será que los profesores tienen que ser un poquito más youtubers para llamar la atención de sus estudiantes y poner la información así? Pues yo no sé si hay que llegar a ser youtubers, lo que pasa es que ahí tú estás hablando de un modelo que si tú vas a los años, ya no me acuerdo cuándo fue que salió Plaza Sésamo, pero fue hace muchísimos años, que justamente hubo el cuestionamiento si los niños podían aprender a través de la televisión, que ese fue el primer proceso de aprendizaje, y fíjate que los estudios demuestran que sí. Entonces, sí es posible, sí es viable. Yo lo que creo es que los profesores tienen, digamos, muchos recursos hoy a la mano para hacer las clases más dinámicas y captar un poco más la atención de los estudiantes. Recuerda que estamos hablando de generaciones muy diferentes. Ya, digamos, los niños desde muy chiquitos están acostumbrados a ver videos, a trabajar con tablets, a tener, digamos, herramientas tecnológicas a la mano, y por eso te digo que sí es importante integrarlo, mas no puede ser única y exclusivamente el medio, ¿sí? Digamos que en nuestro colegio, yo te hablo de mi colegio, en nuestro colegio las clases tienden a ser muy dinámicas, ¿sí? Los profesores tienen televisores inteligentes en los salones de clase, hacen uso de diferentes cosas y herramientas, llevan a los niños a sala de cómputo, más sin embargo nosotros no hacemos que los niños tengan tablets y ciertos instrumentos, porque sí son agentes distractores si no son bien manejados. Una cosa es yo trabajarte uno a uno, otra es tener, así sea un colegio pequeño, 10, 12 niños en un salón, y pues sí, claro, hay herramientas de control, pero pues la idea es también que los niños se conecten contigo como ser humano. Entonces, yo sí creo que hay que introducir, implementar ciertas herramientas. No creo que los profesores tengan que volverse youtubers. No quiere decir que no valoro, creo que hay gente, digamos, que se mueve en estos medios, que es muy hábil, muy inteligente, muy preparada, porque eso no quiere decir que no lo preparen, sino que hay un concepto errado de que eso es muy fácil. ¿Sí? Y sí hay gente que lanza información que es totalmente inapropiada. Entonces yo creo que casa y colegio, volvemos a la importancia de los papás, es monitorear qué están viendo nuestros hijos, a qué edades lo están viendo y el contenido es apropiado, que eso es lo mismo que hacemos los profesores. Yo a un niño de 4 años no le hablo ni lo trabajo igual que a los de 6, 8 o 10 años. De hecho, los contenidos que nosotros trabajamos en el colegio son seleccionados acorde a las edades, ¿sí? Y muchas veces los niños nos llegan con información porque ven, llámense youtubers o otros influencers, que no son apropiados para su edad, ¿sí? Vienen de otras culturas, están hablando de temáticas que no son apropiadas, pero entonces vienen y lo mecanizan o lo traen al colegio y nosotros somos los que tenemos que lidiar con eso, y después, digamos, está la crisis en el colegio porque están hablando de temáticas inapropiadas, pero cuando tú les preguntas tampoco entienden, pero cuando tú le preguntas a los niños están viendo esos contenidos sin supervisión y acompañamiento. Entonces yo creo que si van a ver, no sé, dijiste la profe Mónica, no la conozco, chévere que sea acompañado, y si ya uno detecta como adulto, como padre de familia, que es una persona que uno puede dejar que su hijo vea el contenido, pues maravilloso, pero no es seleccionar libremente el contenido. Y los profesores, vuelvo y te insisto, sí deben, digamos, actualizarse y usar diferentes herramientas, pero hace muchos años tuvimos esa discusión con unos papás. ¿Qué pasa con los profesores que son mayores? Entonces, porque ellos no están actualizados en tecnología, ¿los tengo que desechar? Yo. Bueno, pero yo considero que eso no es cuestión de edad. Sí, no, pero digamos que hay personas mayores que les cuesta un poco más la tecnología, ¿sí? Entonces digamos que vienen con otras metodologías didácticas y herramientas. Entonces los papás decían, no, es que ya es hora de renovar la planta docente, ¿sí? Y yo, pero si ha sido una profesora amorosa, ha formado 20 generaciones, yo qué sé, siempre ha sido activa, muy lúdica, ¿por qué la voy a desechar? ¿Porque no sabe usar una tablet?
Entonces fíjate que tampoco es sustituir, sino valorar también y sí enseñarles, pero yo creo que cada docente, al igual que mis niños, son huellas dactilares únicas. Y cada docente, aunque trae personalmente muchos elementos, experiencias, su forma de ser, sus conocimientos, sus habilidades, y se acoge a una filosofía educativa, pues también tiene como esa cosa particular suya, ¿no? Es como esa esencia que también hay que dejarlos que brillen. Entonces, como que unificar todo en un colegio, todos me van a enseñar como un youtuber, todos me van a usar ahora tecnología, no es válido porque hay personas que se sienten muy cómodas haciéndolo y hay personas que no se sienten muy cómodas haciéndolo. Entonces yo creo que también hay que dar un poquito esa libertad pedagógica a que uno debe tener criterio con los profesores en decir con qué te sientes cómodo, sí o no, sin decir que no deben ser innovadores, ¿no? Porque una cosa es no ser innovador, una cosa es la tecnología y otra es no ser innovador. Entonces para mí son dos frentes totalmente diferentes. Entonces yo sí tendría cuidado en lo que ven los niños, en los contenidos, pero sí hay que estar obviamente a la vanguardia, ¿no? O sea, hay que buscar el equilibrio. Yo insisto en el equilibrio, en la supervisión, en el acompañamiento y todo trabajado acorde a la edad de los niños. ¿Y el colegio cómo está en el tema de contenidos, en sus redes? Pues en este momento ahí nos estamos moviendo, para eso tenemos a nuestra Tatiana, que es nuestra estratega. Esa es una pregunta para Tatiana. Sí, esa es una pregunta, no sé si puede responderla. Estamos más activos. Digamos, a mí personalmente me cuesta porque yo no soy muy activa en redes sociales. También es un tema cultural. Fíjate, yo como alemana, en Alemania, si bien hoy en día la gente usa más redes sociales, los estudios demuestran que, por ejemplo, Facebook, Instagram se usa más en el continente de Américas que en el continente europeo. Nosotros, por ejemplo, no publicamos imágenes de nuestros hijos, yo no publico todo. Si tú entras a mi Facebook, yo sí lo tengo hace muchos años, tengo amigos cercanos, de hecho no tengo los 1000 ni los 2000, sino tengo, no sé, 200, 300 que son mis compañeros del colegio, como viví en diferentes países, pero yo no estoy publicando, entonces yo no creo que todo haya que exponerlo, ¿sí? Eso es como también un poco del manejo que considero que es importante mantener cierto nivel de intimidad y que no todo debe ser público. Entonces sí, el colegio se está exponiendo un poco más como estrategia de marketing, sin embargo no creo que todo haya que estarlo publicando, ¿sí? Y tenemos unos jóvenes muy activos en el colegio que nos ayudan con videos, con entrevistas. Ellos creo que ya son otra generación, ¿no? Ellos lo ven de pronto un poco diferente. A mí personalmente me cuesta un poco más, pero también es lo que te digo, un tema cultural, ¿no? Porque en Europa nosotros no somos tan expuestos. Acá yo veo que mis amigos, mis vecinos, mis primos, todo el mundo publica y publica y publica que están en un restaurante, que están volando, que están viajando, que están, o sea, no, o sea, a mí me cuesta, ¿sí? Pero eso es un tema ya más personal y como redes del colegio sí nos estamos moviendo, pero obviamente con un contenido pensado, organizado, estructurado. No es lanzar todo lo que hacen los niños, porque vuelvo y te insisto, también hay que mantener un poquito la intimidad del colegio y pues no todo hay que exponerlo. Cuéntanos un poco de ti, ¿quién es Ivette Jaspers? ¿Por dónde inicio? Bueno, Ivette Jaspers, yo soy nacida en Londres, Inglaterra, mamá colombiana, papá alemán, criada en Alemania, viví de adolescente unos años en Colombia y después me fui para Italia y ya llegué hace 23 años, voy a cumplir nuevamente en Colombia. Yo estudié gestión empresarial. Desde muy joven, digamos, me involucré con todos los procesos de aprendizaje, más porque yo me crié trilingüe y soy políglota, hablo también italiano. Entonces me interesaba mucho el tema del desarrollo del aprendizaje, cómo se estructuraba el cerebro, cómo aprendían los niños, porque yo personalmente cuando era chiquita me crié a las afueras de Düsseldorf y en el pueblito donde me crié, pues éramos mi hermana y yo, hijas pues de un matrimonio bicultural, y había otros 2 niños y el resto todos eran alemanes, nadie hablaba varios idiomas como nosotros, entonces los profesores no sabían cómo trabajar con nosotros.
y les costaba. ¿Sí? Entonces me interesé desde joven mucho en ese proceso y pues finalmente terminé encaminada en la educación. Hice una maestría en gestión de calidad, pero me he enfocado mucho en la gestión de calidad pedagógica en los colegios, ese ha sido como mi fuerte. Y trabajé casi 7 años en el Colegio Alemán de Medellín, donde implementé el bachillerato internacional, versión colombo-alemana, que realmente hay un convenio entre el gobierno alemán con la organización del bachillerato internacional para que sea equivalente el programa al programa alemán, para que los estudiantes puedan estudiar directamente en Alemania. O sea, si se gradúan acá, Pueden vale el estudiar bachillerato sí, en Alemania. sí, Okay. sí, esa es la idea, porque el único colegio que tiene bachillerato alemán es el Colegio Andino, o sea, por país más o menos que solo se permite un colegio. Y pues me fui involucrando mucho en educación, ha sido mi pasión, soy muy autodidacta, hoy en día soy especializada digamos, en educación especial. En este momento estoy terminando la profundización en dislexia y en discalculia. Y pues bueno, soy apasionada por la educación, me encanta y pues tengo mucho conocimiento realmente también porque me he dedicado a estudiarlo, de cómo aprenden los niños. Entonces pues a mí me apasiona, dirijo hace 12 años ya el gimnasio alemán. Estoy casada, tengo una hija de 20 años, muy dedicada a mi familia, soy súper familiar. Y bueno, pues ya no tengo mis papás vivos, tengo 2 hermanas en Alemania, otra hermana acá y una sobrina. Y pues en la medida que podemos nos vemos y compartimos, pero pues obviamente estamos en diferentes lugares. Y bueno, pues eso un poquito de mí y pues nada, amo mi trabajo profundamente. Creo que soy una persona súper afortunada porque yo sí puedo decir que voy todos los días feliz a hacer lo que yo hago. A mí no me cuesta, para mí mi trabajo es parte de mi vida. Yo no lo veo como una obligación o qué pereza. Yo lo disfruto. Si hay cosas como siempre que hay que uno no disfruta, Problemas. hacer actas, bueno, hay cosas que no son tan divertidas, pero lo disfruto un montón y bueno, desde el 2015 tenemos también los certificados con el gobierno alemán para certificar el idioma del alemán. Eso se hace directamente con el Ministerio de Cultura, que es el equivalente al Ministerio de Educación. Esa gestión también la adelanté yo en su momento y bueno, entonces me muevo entre los 2 países con mucha facilidad. Hay muchas cosas que aunque ya llevo tantos años en Colombia todavía me cuestan. Sí, culturalmente, ¿no? Y hay cosas que no entiendo, ¿sí? Porque como no pasé mi infancia acá, mira cómo es de importante el entorno cuando tú te vas criando y cómo te vas formando. Entonces hay cosas que mi esposo me dice, no, es que ella no le entiende, ¿sí? Se ríen de mí en mi casa, mi esposo y mi hija, porque hay chistes que no entiendo, ¿sí? Porque salen un poquito de mi capacidad de entendimiento. No, de que acá el español acá lo maltratamos mucho. Entonces decimos para decir una cosa decimos otra. Pero sí. Bueno, tu esposo entonces es colombiano. Mi esposo es más especial, es barranquillero. Es barranquilla. Ah, tienes una diversidad cultural en tu casa. Y mi familia colombiana es paisa, entonces pues claro, a mí me traían todos los años a Colombia, entonces pues Colombia nunca fue ajeno para mí. Pero digamos que yo venía 4 a 6 semanas, ¿eh? Entonces pues mientras arrancaba a soltar el español, mientras entendía lo que decían mis primos y los amiguitos, y bueno, todas las visitas que los llevaban a hacer a uno, pero pues digamos que tuve esa riqueza también. Creo que mis papás fueron muy hábiles, especialmente mi mamá, en uno no dejarse decir que no de los profesores que no nos hablaran en español, en inglés, porque a mi mamá le decían constantemente, solo háblenles en alemán. Entonces ella aún así nos insistía y nos crió trilingües, tuvimos la ventaja de viajar muchos, fuimos pues mi hermana y yo de matrimonio fuimos muy aventajadas en otros niños que no viajaban como nosotros, que no se criaron en 2 culturas, porque pues obviamente yo venía a Colombia, llegaba contando un montón de historias a Alemania que yo creo que les sonaba a mis amiguitos como fantasciencia. Yo hablaba de fincas, y hablaba de vacas, porque mi familia colombiana, mi abuelo era ganadero. Okay. Entonces, claro, yo hablaba de cosas que para mis amiguitos no era como en el imaginario
alcanzable o entendible, ¿sí? Yo hablaba de montar a caballo y por potreros y que yo iba a recoger el ganado. Yo hacía un montón de cosas pues que se hacen en una finca ganadera que en Alemania no existe, porque allá pues primero que todo tú no tienes la gente que trabaja contigo en la finca, los predios no son tan grandes como acá, entonces pues es otra cosa, ¿no? Y cuando yo llegaba de allá acá a contar historias, pues también creo que suena como a fantasciencia. Alguna vez uno de mis amigos de juventud me decía hace no mucho, me decía es que tú siempre fuiste la amiguita rara. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque tú siempre pensabas diferente a todos nosotros. Tú eras estructurada, tú tenías tus horarios, a ti te gustaba hacer las cosas de una forma, pero nosotros te dejamos, porque eso era lo que eras tú, ¿sí? Entonces nos íbamos de paseo, yo me cogía mi libro, me sentaba a leer mi libro, me gustaba como mis espacios a solas, entonces sí, fíjate que es como una mezcla de culturas y pues que valoro mucho que mis amigos de acá me hayan acogido y siempre lo hayan valorado. En Italia también dejé grandes amistades en los 5 años que viví allá. Entonces pues creo que soy una mezcla de muchas cosas y pues agradecida siempre con mi mamá en particular que me dio la posibilidad de ser como una persona de mundo, ¿sí? Entonces pues creo que veo las cosas un poco diferentes a los demás. Y pues todavía estoy en proceso de adaptación en cada país a donde voy, porque aunque vuelvo a Alemania siempre me siento como un migrante más volviendo a mi país, porque acojo muchas cosas de acá y acá tampoco termino siendo colombiana del todo, ¿no? No sabría explicarles, es una sensación un poco particular y rara. Totalmente, pero muy enriquecedor que tengas tanta información cultural. ¿Te hubiera gustado de niña tener la información y las herramientas que tienen los niños actualmente? Yo sé que todo el mundo dice que el tiempo pasado fue mejor y no sé qué, pero No, fíjate que yo creo que las enseñanzas que yo tuve de chiquita fueron lo que me formaron para ser la persona hoy en día. Sí, obviamente hubiera agradecido que mis profesores hubieran tenido un poco más de mente abierta, hubieran entendido más el recibir niños, digamos, de diferentes culturas, pero yo creo que eso es un tema que incluso hoy en día sigue sucediendo. Porque lo veo ahora con todo el tema de migración de refugiados que hay en Alemania, que les está costando adaptar a los niños por temas idiomáticos, por los niveles, o mira nada más lo que nos pasa acá en Colombia con los niños venezolanos, ¿sí? Tenemos un montón de niños de Venezuela que llegan, entonces tú hablas con colegas de otros colegios y te dicen, no, es que el niño por edad debe estar en tal grado, pero no han visto esto, entonces no han visto estos desarrollos, no han trabajado esto, están más atrasaditos, más avanzaditos, entonces es difícil y creo que eso es un tema más que a mí me hubiera gustado. Creo que sí fui formada y soy el resultado de lo que fui formada, para bien o para mal. Yo sí trato de ver siempre las cosas bonitas en el camino y pues todo lo que fue malo finalmente pudo haber dejado una gran enseñanza, entonces yo creo que uno en la vida se tiene que enfocar en lo positivo, no en lo negativo. Tú puedes decir si ves el vaso medio lleno o medio vacío, yo tiendo a verlo siempre medio lleno y siempre hay que echar para adelante y pues superar. La vida está llena de problemas y de dificultades, lo que hay que aprender es cómo superarlas y vas a caerte 1000 veces, el tema es cómo aprender a pararte y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el colegio, enseñarle a los niños a ser resilientes, a ser grandes seres humanos, a asumir responsabilidad de sus actos, a ser de mente abierta, a ser muy respetuosos y muy tolerantes, a pesar de que hay conflictos, porque pues colegios sin conflictos, es como decir que en tu casa no hay conflictos. sí, claro. ¿Sí? Entonces, no, yo creo que yo estoy muy satisfecha con mi proceso en general en la vida, cómo fui formada, cómo fui criada, para bien o para mal. Mi hermana ahorita, de hecho, en diciembre, una de mis hermanas me hizo la pregunta, ¿y qué deseos tienes para este año? Le dije, no, pues aparte de compartir más con ustedes, yo estoy muy satisfecha con lo que yo tengo. No puedo pedir más, o sea, estoy satisfecha, tengo una familia maravillosa, un esposo que me acompaña y me apoya en todo, que es mi amigo, mi hija que es un ser humano maravilloso, una niña dedicada que hace sus cosas, no me da dolores de cabeza. Eso es muy importante y pues soy muy feliz con lo que hago, entonces pues que yo además me debe siento... parecer tu hermana porque tú te ves súper joven. Gracias. Sí, yo la tuve joven. Pero sí, muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito del colegio. Gimnasio alemán, la historia, qué es el colegio y... Bueno, el gimnasio alemán fue fundado en 1995, quiere decir que en septiembre vamos a cumplir 30 años. El colegio nace por un grupo de alemanes
fundadores en su momento, fueron 5 personas, que en ese momento algunos estaban también en la junta directiva del Colegio Andino. Nace, digamos, por la necesidad de tener otro colegio alemán en la zona que, digamos, rescatara una institución más pequeña. Digamos que este colegio, cuando fue fundado y cuando nace con un concepto, digamos, de modelo pedagógico humanista. Entonces nuestro enfoque principal es realmente desarrollar grandes seres humanos. Esa es como la meta final. Nosotros lo que buscamos es que, a pesar de que hayan conflictos, a pesar que hayan dificultades, se desarrolle el ser. ¿Sí? Entonces trabajamos muy fuertemente desde la parte integral. Sí tenemos un concepto multilingüe porque somos, digamos, en Cajicá, en Sabana Centro, que hoy en día estamos ubicados allá desde el 2009. Somos el único colegio reconocido por otro gobierno, en este caso es el gobierno alemán. Alemania no es dueño del colegio ni lo administra, simplemente lo supervisa y lo acompaña en el fomento de la cultura y el idioma alemán. Entonces, digamos que nuestros estudiantes tienen ciertos beneficios porque no se gradúan solo con español y con inglés, sino perfectamente trilingües, saben alemán. Yo ayer, de hecho, le decía a los estudiantes grandes, ¿ustedes saben qué tienen de diferente versus otros niños de otros colegios? Me decían que sabemos alemán, y yo sí, pero ¿eso qué ventajas da? Yo les decía, eso en una hoja de vida ya es una habilidad y una competencia. Les decía, ustedes se gradúan con un B2-C1, mis estudiantes se gradúan perfectamente trilingües del colegio. Y además de eso, que es una ventaja y con excelente nivel académico, porque nuestro nivel, digamos que nuestro currículo es diferente al de otros colegios, no porque sea mejor o peor, porque de eso no se trata, ni Alemania es mejor que Colombia. Lo que nosotros hacemos básicamente es que en un colegio donde convergen 2 culturas, principalmente pues la alemana y la colombiana, queremos, a través de la cultura alemana, enseñar que hay otras formas de hacer las cosas. La cultura colombiana queremos fijarla en el corazón de los niños porque son sus raíces, ¿sí? Pero es enseñarles que realmente hay un mundo allá afuera y que hay un mundo de oportunidades, pero que uno tiene que responsabilizarse de sus actos, y que entre más competencias interculturales yo tenga, pues más fácil va a ser para mí moverme en este mundo globalizado. Entonces, claro, la base es el español y el alemán, continúan con el inglés, entonces lo que te digo, son perfectamente trilingües, aprenden francés en los últimos años, entonces salen con bases en francés. Y son excelentes en su preparación académica porque primaria es muy Colombia-Alemania y ya secundaria se vuelve muy el programa, muy internacional el currículo, porque nosotros preparamos a nuestros estudiantes para que puedan estudiar en el exterior. No es una obligación, es simplemente enseñarles que tienen las puertas abiertas. Por eso también yo creo que son apetecidos por las universidades acá, porque siempre me retroalimentan. Mira, tus estudiantes son participativos, están muy bien preparados, son niños con pensamiento crítico, son grandes seres humanos, son colaboradores, saludan. Me dicen, eso es una de las características que más llama la atención, saludan. Lo dices como si fuera algo sorprendente. Fíjate que la gente, para mí es una cosa normal, pero Sí. sí hay que enseñarle a los niños a saludar, y a los jóvenes, a mirarte a los ojos, a que si entro a un espacio digo muy buenas tardes, permiso, a ser cordial y educado, porque es que eso sí se está perdiendo hoy en día en la sociedad, y nosotros le estamos permitiendo a los niños, incluso lo veo, sal a un restaurante, observa a tu alrededor, los niños son sentados con los papás pegados a un celular, ni siquiera hablan entre ellos. ¿Sí? No se están desarrollando las emociones, los niños por ende no están aprendiendo a comunicar. Entonces nosotros en el colegio sí tenemos, digamos, un enfoque claro en un perfil de estudiante que queremos, que lo alcanzamos al culminar la meta en clase 12, pero tras de eso está la enseñanza y el desarrollo de habilidades y competencias. Y cuando te hablo de habilidades, realmente tenemos 5 grandes áreas, donde una es la autogestión, que los estudiantes sepan planear, organizar, manejar el tiempo, reflexionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son habilidades que les sirven el día de mañana, bien sea para la universidad o el mundo laboral. Que tengan habilidades sociales, cooperar con el otro, trabajar en equipo, ¿sí?
que tengan también resuelto el tema de comunicación. Cuando yo te hablo de comunicación, muchas veces piensan que es hablar idiomas, pues los idiomas de por sí trabajan 4 competencias, pero yo también te hablo es que nuestros estudiantes desarrollen escucha activa, no que estén oyendo lo que yo digo, sino que escuchen activamente lo que el otro les dice y por ende puedan entablar una relación, una comunicación efectiva, que sepan en qué momento y en qué lugar van a decir las cosas. Entonces, uno es cuando están ellos jóvenes, solos, sentados, no sé, en un bar, en una casa, viendo una televisión, pero en un ambiente académico me desarrollo diferente. ¿Sí? Si voy a una entrevista a una universidad, me comporto diferente. Si voy a la fundación con la que trabajamos el servicio social, ¿cómo me debo desarrollar? ¿Sí? Entonces mira que las habilidades comunicativas trascienden a los idiomas. Por otro lado están también las habilidades de pensamiento. Nosotros queremos que nuestros estudiantes sean jóvenes que tengan pensamiento crítico, creativo y reflexivo. Por eso nosotros desde que ellos son muy chiquiticos siempre les dialogamos. Nosotros en el colegio realmente no gritamos ni damos todo, porque ay, me llamaron a rectoría, ¿no? Entonces los papás, el miedo. No, en el colegio los niños van naturalmente a rectoría, van naturalmente al psicólogo, van a secretaría. O sea, ellos no le tienen miedo a los adultos porque les hemos enseñado que estamos ahí para acompañarlos y reflexionar. Ah, sí, yo le pegué un puño jugando fútbol. Y eso está bien, eso está mal. Eso está mal. Pero es que la emoción me ganó. Entonces, bueno, vamos a trabajar acorde a las edades. Ciertas edades obviamente son más impulsivos, pero si ya uno de 16 pega un puño, es diferente de mucho más consciente. ¿Sí me hago? Entonces es trabajarles esa conciencia y ese nivel de reflexión. Hay una cosa que pasa en el colegio que es muy lindo y es que los niños tendencialmente en su gran mayoría, porque algunos me cuestan, pero son muy poquitos, asumen la responsabilidad de sus actos y ellos sí dicen abiertamente, yo sí lo hice, yo me equivoqué, tengo que mejorar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y se dejan guiar, porque nosotros nos entendemos más como una institución para guiar y orientar a los estudiantes. Fíjate que, no es, volviendo a lo que si el colegio es innovador o no es innovador, es que nosotros realmente sí estamos ahí para guiar. Pero nosotros eso lo hacemos en una comunidad chiquita, por eso no somos un colegio masivo, porque si fueran 1000 estudiantes, obviamente yo no tendría posibilidad de conocer a mis estudiantes. En el colegio todos los niños tienen nombre y apellido, los conocemos. Conocemos sus talentos, conocemos sus fortalezas y conocemos aspectos a mejorar. Conocemos sus caprichos, conocemos mamá, papá, conocemos si son hijos únicos, si son hermanitos, si son el del medio, si son el mayor, si son el más chiquito. Conocemos qué gustos tienen. Fíjate que muchas veces también en la motivación que trabajamos con los niños es, no sé, este es apasionado por los caballos y no me quiere trabajar, entonces nos vamos a meter por ese lado. Este es apasionado por los carros, por el fútbol. Entonces cada niño es un mundo y hay que integrarlo de modo tal que se active su proceso y pues obviamente hay unos estándares, porque yo no te voy a decir que no, claro que hay estándares, pero como colegio nos entendemos como una institución muy flexible y adaptable. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando. Ahorita dijiste que la pandemia para los colegios fue de pronto fácil y difícil. Nosotros al ser un colegio pequeño, porque cuando te hablo de pequeño tenemos 120 alumnos en todo el colegio, nosotros manejamos un solo grupo por nivel. La intención es que sean 12, 16 niños por salón, a veces subimos, a veces disminuimos porque manejamos también una población fluctuante al tener familias internacionales que vienen de otros países, 1 año, 2 años, 3 años, entonces fluctúa el número. Pero es una comunidad que entre todos se conocen, entonces eso también permite entender cómo me relaciono yo de 6 años con el de 8, con el de 10. Los grandes aprenden a que son ejemplo para los chiquitos, yo siempre les digo que son como hermanitos mayores, ¿sí? Y por eso lo que yo te decía de la comunicación, porque la comunicación también es la corporalidad, la verbalización, cómo actúo, cómo me enfrento. Entonces es un concepto un poco diferente, aunque yo creería que muchos colegios están apuntando a eso, pero al ser un colegio pequeño pues tenemos esa familiaridad, esa capacidad de relacionarnos. Como otra familia, totalmente. Sí, los niños de hecho dicen que es una familia, los niños dicen somos la familia Schiller y extrañan el colegio y vienen y te abrazan y todos son besos y risas, obviamente también hay lágrimas en el camino, pero hay un acompañamiento, tratamos también que los grandes
realmente es que depende, volvemos un poquito a la familia. El núcleo y el corazón del desarrollo de un ser humano es su entorno, que el primer entorno es la familia. Si tenemos familia estable, y no te hablo de mamá y papá tradicional, no te hablo de una familia saludable, estable, con buen acompañamiento, con límites que tratan a los niños acorde, vamos a tener niños saludables. Y nosotros como colegio complementamos mucho ese proceso, sino que lamentablemente hoy en día, por eso también amo que estemos en Cajicá, porque muchas de las familias que se han mudado y que hacen parte de nuestra población son familias que quieren vivir a otro ritmo, no en el ritmo rápido de Bogotá, del ajetreo, porque en Bogotá, ¿cuál es la realidad? Si yo te pregunto a qué hora se levantan tus hijos. No, súper temprano. Creo que todavía está oscuro cuando se levantan. Sí, claro, acá el ritmo en Bogotá es diferente. Sí. Nosotros, por ejemplo, en Cajicá, eso ha sido importante, hemos traído un poquito el horario europeo, el colegio inicia a las 8 de la mañana. Entonces, los niños que son de Bogotá, obviamente que es una población más o menos del 25-30%, es otro proceso, pero mis niños que viven en Cajicá, entonces, ¿qué entiendes? Desayunan en familia, los papás los traen, entonces está el diálogo en el momento, ya en un ritmo de vida más tranquilo, y por eso son niños también más tranquilos, ¿sí? Entonces fíjate que el entorno y todas las dinámicas, y nosotros como colegio tratamos de favorecer eso, porque a mí a veces se me presentan familias, no sé, de aquí de Bogotá, entonces que la Candelaria, que cerca del aeropuerto, por la 80, que hasta de Mosquera a veces me han llegado, y yo les digo, vean, les voy a ser franca, al menos que no se muden o se trasteen al norte de Bogotá, no nos recomiendo, no porque no nos recomiendo como colegio, sino es que hay que ver que es un proceso, depende de la edad que entren, pero usualmente entran a los 4 años, van a ser 14 años en el colegio, ¿sí? ¿Cómo va a ser la vida de ese niño, de ese joven? Entonces nosotros sí pensamos en la calidad de vida de los niños y del acompañamiento que puedan tener. Y nosotros en Cajicá tenemos una ventaja, no solo por la filosofía del colegio, sino que tenemos un municipio donde la Casa de Cultura y la parte deportiva es muy fuerte, es financiada por el municipio, entonces el costo para las familias es muy económico. Hay una oferta durante toda la semana para los niños que pueden complementar en actividades, y lo más lindo es que los niños se mezclan con todos los niveles socioeconómicos del municipio, y lo que más me encanta es que los papás los acompañan y los llevan, no es el colegio el que hace todo. Entonces, porque eso también siento que es un poquito las dinámicas de Bogotá, porque uno, el tráfico, y porque entro a las 8 de la mañana y termino a las 8 de la noche, no ven a los hijos, ¿sí? Entonces el colegio se vuelve el sustituto de todo, y el colegio tiene que ofrecer todo, y eso es lo que nosotros como colegio justamente no somos. Nosotros somos muy claros con las familias, es que nosotros tenemos un horario de 8 de la mañana a 2:45 de la tarde, y los viernes hasta la 1:30, y los papás o la familia, no hablemos de papás porque si no se entiende la familia tradicional, porque yo tengo mamás solteras, papás solteros, papás divorciados, niños que viven con los abuelos, estén presentes y acompañen, porque sí es fundamental tener el corazón del niño en su seno familiar, ¿sí? Porque eso es lo que pasa, cuando los niños le pertenecen a la institución educativa, el niño se desarrolla totalmente diferente, y por eso tienes niños tan desconectados hoy en día en el mundo. Y nosotros sí queremos familias presentes, y como colegio hacemos ese proceso, enseñarle a los papás, crecer con ellos, porque nosotros también tenemos mucho que aprender. Fíjate que como instituciones todos los días estamos aprendiendo, pero sí es ser flexibles y ayudarle a las familias realmente a entender que su rol es fundamental en el desarrollo de estas nuevas generaciones, no solo es el colegio. Entonces, estamos muy integrados con la casa. Vale, ¿tú te consideras, o bueno, el colegio se considera tecnológico? Yo creo que sí, digamos que hay colegios mucho más avanzados, pero nosotros sí tenemos mucha tecnología en el colegio. Nosotros de hecho tenemos proyectos de robótica, de programación, nosotros enseñamos tecnología. Lo que yo te decía, está integrado, pero no es el corazón del proceso de enseñanza de los estudiantes. Perfecto, cuéntanos un poco cómo hacen de pronto las personas que estén interesadas en ingresar al colegio, que se adapte a todo lo que nos has
expuesto acá, ¿en dónde los encuentran? ¿Qué página web o qué redes sociales? Bueno, nos pueden encontrar en www.gimnasioalemán.edu.co, que es nuestra página web. Ahí también encuentran el enlace al WhatsApp. Ahí siempre hay alguien que se puede, digamos, comunicar. El paso número 1 es contactar al colegio a través de WhatsApp, idealmente, y les darán una cita conmigo. Usualmente las citas siempre se dan conmigo en rectoría, al menos que no sean varias citas o yo no pueda, pues ya atende vicerrectoría o dirección académica, y eso es como el primer paso: conocer el colegio, conocer a la familia. Nosotros hacemos presentamos toda la propuesta educativa y pedagógica del colegio, también hablamos de los costos, y pues adicionalmente ya miramos si la familia, digamos, encaja en nuestro perfil también, porque muchas veces nos encontramos con eso. Nosotros, por ejemplo, es una cosa que no te dije, somos un colegio laico, ¿sí? Okay. Y en Colombia sí hay familias muy religiosas y pues quieren seguir ese camino, que es absolutamente válido, pero nosotros no, educamos fuertemente en valores, y pues ese es como el camino: contactar el colegio, pedir una cita, se diligencia en un formato donde también autorizan el tratamiento de datos, y de ahí inicia el proceso y se les explica realmente que los niños hacen un proceso de admisión de 3 días independientemente de la edad, donde miramos niveles de madurez, si vienen de otros grados. Si vienen sin alemán, por ejemplo, que esa es la pregunta que más nos hacen, ¿se puede ingresar al colegio? Nosotros hace aproximadamente 9 años estamos recibiendo niños sin alemán con mucho éxito, pero depende del grado que entran, hay una obligación de nivelación. Tanto con apoyo de la casa como nosotros en el colegio tratamos de nivelarlos. Hoy en día contratamos más profesores de alemán, entonces sacamos a ciertos estudiantes, depende de la cantidad de estudiantes, y se les asignan las horas de alemán independiente para que se vayan nivelando. Bueno, yo personalmente te felicito porque veo que el colegio avanza en los temas, tiene un equilibrio entre lo que es la pedagogía, la tecnología, nos has expuesto de manera muy detallada. Me encanta el tema que ya los profesores estén aprendiendo inteligencia artificial, es un gran avance. Ojalá muchos colegios puedan escuchar esto para que sigan ese gran ejemplo. Muchas gracias. Muy agradable estar contigo y que hayas venido aquí a aprovechar este espacio. Esperemos que a todas las personas que nos escuchen, de todo el sector educativo, pues se han quedado con bastantes cosas, bastantes inquietudes, retos y aportes que le puedan servir a todos ellos. Claro que sí, Edwin, muchísimas gracias a ti por la invitación, y bueno, ha sido todo un gusto estar acá, y vamos a ver. Si tienen alguna duda o inquietud, siempre las puertas están abiertas. También hemos hecho asesorías para los que se quieren ir a estudiar a Alemania. Entonces, pues ahí estamos a disposición de los que nos necesiten. Con las puertas abiertas. Muchas gracias. A ti. ¿Disfrutaste de este episodio tanto como nosotros? Ojalá el contenido te inspire y sea una guía valiosa en tu camino como emprendedor. Nos encantaría que nos acompañes en nuestras redes sociales y que nos escuches en las principales plataformas de streaming para que descubras más episodios. Te esperamos.